Días, Fernando. Muy buenos días, ¿Cómo Carlos. está, Álvaro? ¿Qué tal? Ya han pasado unos días para poder hacer algunas reflexiones sobre la jornada electoral. Y lo primero que hay que señalar es que ha habido una participación masiva de la ciudadanía en las elecciones. Más de 22 millones de peruanos han ido a votar a las urnas. Es un avance en relación a la reducción del ausentismo que sufrimos en el 2021. Y comienzan también a haber similitudes entre nuestra data de observación en la muestra que hemos tenido a nivel nacional con los datos finales, ¿no? Por un lado, se confirma nuestro conteo rápido integral elaborado con el Instituto Nacional Demócrata y con Ipsos Perú en relación a lo que habíamos sugerido como el empate técnico entre tres candidatos. Ahora está muy justo el candidato López Aliaga con el candidato Roberto Sánchez. Y también comienza a coincidir nuestra data en relación a las mesas instaladas al final de la jornada con ampliación y muy importante también los altísimos niveles de presencia de personeros y observadores en las mesas de sufragio y también el consenso que ha habido en relación a los resultados electorales. Es importante mencionar y tener en perspectiva los problemas que sucedieron en Lima Sur. En el país hubieron cerca de 10.500 locales de votación. En las regiones no hemos observado ninguna incidencia de irregularidad significativa. Todo se circunscribió a una cantidad de locales en Lima Sur. Se recordarán que alrededor de la mañana habían 75 locales que no se habían instalado. Conforme pasaba el día se fue abriendo los locales como hasta la 1, 2 de la tarde. Terminaron 13 locales sin abrir, con lo cual se extendió la jornada al día lunes. Nosotros tenemos de nuestra coordinadora en Lurín, de Ivonne Harvey, un pormenorizado detalle de lo que pasó en la jornada, una lamentable negligencia y irregularidad propuesta por OMPE en relación a la llegada de los materiales, pero no solamente falta llegada de los materiales, hubo no funcionamiento de las laptops, no luz disponible, no capacitación de la gente de la OMPE para poder manejar la crisis. Y aquí un saludo y una resistencia muy fuerte de la ciudadanía. Si es que los miembros de mesa en Lurín, ninguno se fue hasta que llegó el material cerca de la 1:45 de la tarde, y fueron ellos los observadores quienes mantuvieron la elección en ese local, por ejemplo. Yo creo que en medio de lo difícil de la situación, hay que saludar a los ciudadanos que se mantuvieron, a los miembros de mesa que a pesar de las malas condiciones y la mala coordinación e información, pudieron sostener la elección, pudieron a cerca de la 1 o 2 de la mañana terminar las actas y mandar a los centros de cómputo. Y en medio de este panorama que usted nos describe, Álvaro, ¿cree usted que se justifica un pedido de nulidad de elecciones, como lo han planteado algunos candidatos presidenciales? No, eso no es legalmente posible. Y además creo que el jurado tomó la certera indicación de primero, recordemos que pasó la jornada de las 5 a las 6 de la tarde y luego de manera extemporánea ampliarlo hasta el día siguiente, porque finalmente se quedaron 13 locales sin votar y si eso se llevó al día siguiente. Con lo cual no hay una meditación ni legal ni en términos de la magnitud del problema, porque hay 22 millones de peruanos que han votado y en las regiones ha funcionado esto correctamente bien. ¿Qué piensa usted con este discurso del supuesto fraude que podría haberse dado en las elecciones con las anormalidades que hemos tenido el último domingo? Sí, primero que hay que ser muy empáticos con todos los peruanos y los limeños que han sufrido esta grave accionar de la OMPE en esos locales de votación. Es conmovedor también haber visto varios videos cómo peruanos exigían y permanecían en los locales, incluso ancianos mayores de edad, exigiendo que ellos querían votar, y eso es un accionar ciudadano. Pero no hay que diferenciar una grave irregularidad con un fraude. La fraude significa manipulación de los resultados finales para que los ganadores sean diferentes. Y por eso nosotros tenemos cerca de 50 indicadores en nuestra ficha de observación desde la instalación de las mesas hasta el fin de la campaña, no solamente en los locales de problemas en Lima Metropolitana, sino en todo el territorio nacional. Y tenemos indicadores muy claros como que el 98.5% en nuestras mesas observadas hubo presencia de personeros observadores y hubo consenso en relación a cómo se calculaban las actas. Y recordar que frente a todas estas noticias de fake news y de problemas totalmente... Acá quiero hacer una nota al pie. Es diferente el pedido de fraude del 2021 al de este año.
porque en este año sí ha habido problemas muy serios. No se le debe llamar fraude de una manera ligera, sino una seria irregularidad que tuvo una manera de resolución por la ampliación de la jornada y la ampliación al día siguiente, y por ende estas 50.000 personas que no fueron a votar el día domingo lo pudieron hacer. Hubo una alta participación el día lunes en las votaciones, con lo cual nos parece que no es sensato llamar ni anulaciones, mucho menos a insurgencia. Es momento de tener calma, de confiar en la justicia electoral, porque para cada una de las irregularidades hay un mecanismo legal, hay un mecanismo que el Jurado Nacional de Elecciones puede darnos respuesta, y por eso es que el proceso continúa, y todavía continúa un proceso largo de impugnaciones a actas, por ejemplo. De acuerdo. Permítanos ir a una pausa justamente después de la cual quisiera que nos diga. Se habla de alrededor de 5% de las actas impugnadas. Quiero saber si este porcentaje es frecuente en otros procesos electorales o hay más en esta oportunidad, y al mismo tiempo prever cuánto puede tomar que el jurado electoral especial y eventualmente luego suba hasta el jurado nacional puedan pronunciarse sobre 5% de las actas, que es un trabajo que va a ser laborioso y lento sin duda. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Son las 8:23, estamos conversando con el señor Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, que a lo largo del año trabaja por fortalecimiento de nuestra democracia, pero durante las elecciones moviliza voluntarios para tener una observación personal y directa de lo que pasa en los territorios de nuestro país. Y la pregunta que había quedado planteada es, ¿van a ser revisadas? Porque ha habido impugnaciones alrededor de 5% de las actas en el conjunto de las regiones. Quisiera saber si esta cifra está en el rango de las impugnaciones que se han producido en los procesos electorales anteriores o es mayor, y cuánto podría demorar que los jurados electorales especiales de las regiones resuelvan estos casos. Eventualmente algunos de ellos llegarán a ser Jurado Nacional de Elecciones. Esto es importante que la ciudadanía conozca qué porcentaje de votos quedan por contabilizar y por ende si es que el resultado que vemos hoy puede cambiar o no. Y aquí Transparencia llama a la calma y esperar algunos días más, incluso semanas, para saber el resultado final. Del 8% que está faltando, por un lado tenemos más o menos 1.500 actas que faltan procesar. En su gran mayoría son actas del extranjero, cerca de unas 900. Y el resto de regiones, de lugares alejados, que está demorando en llegar esas actas. Entonces, ese es un primer bolsón de 1.500 actas que faltan contabilizarse, y eso debe pasar en las siguientes horas y días. Lo siguiente es la cantidad de actas observadas que se llevan a los jurados especiales, a los 60 jurados especiales, para verificar si hay un problema de sumas, un problema material. Y entre actas presidenciales y congresales del Parlamento Andino tenemos cerca de 10.000 actas observadas. Es un número similar a de procesos electorales anteriores. En el 2021 tuvimos cerca de 11% de actas observadas. Y de estas 10.000, aproximadamente un poco más de 5.000 son de la contienda presidencial. Entonces tenemos 1.500 actas aún por contabilizarse, como 900 del extranjero, el resto de regiones. Tenemos 5.000 actas observadas en los jurados especiales, y esto va a tardar unos días. Por poner un ejemplo de magnitudes, hasta el día de ayer solamente habían llegado a los jurados especiales cerca de 2.000 actas y habían solo resuelto hasta ayer en la tarde 175. Entonces, esto toma su tiempo. También hay segundas instancias, con lo cual yo, nuevamente, como lo he hecho desde el día domingo, dar a la ciudadanía la calma y la confianza en el Jurado Nacional de Elecciones, que es su labor, dar justicia electoral y esperar para ver los resultados finales. ¿En cuánto tiempo estima usted que los resultados finales estarán listos? Con todo el trámite que hay, con las actas observadas, impugnadas, pasa a segunda instancia. Es difícil decirlo, porque debemos recordar a la ciudadanía que ahora se ha agregado el mecanismo de recuento de votos. El recuento de votos es una responsabilidad que solamente el jurado especial puede decir: oye, no encuentro coherencia entre las actas que tengo aquí, por favor tráeme del almacén esta acta porque quiero volver a contarlo en una audiencia pública. Por eso es que no es responsable de nuestro lado decir la cantidad exacta de tiempo, pero sí puede tomar un par de semanas conocer los resultados finales,
y hay que tomar la calma porque efectivamente hoy el segundo y tercer lugar, según el conteo de la OMP, está muy, muy justo, muy, muy pegado. Señor Gensler, las elecciones deben servir para renovar las autoridades de un país y generar en torno a ellas unidad. Todo el mundo debe reconocer quiénes son las nuevas personas destinadas a ocupar tanto el Ejecutivo como el Parlamento. Sin embargo, en las circunstancias en las que se ha llevado a cabo este proceso electoral, lo que vemos que está generando es mayor división y menos diálogo entre fuerzas políticas que no por ser adversarias son enemigas. Todos estamos por el Perú. Y por eso es muy buena idea que han lanzado una iniciativa de convivencia democrática para promover desde ya el diálogo, porque no podemos permitir que estas elecciones sirvan para dividirnos más y para dialogar menos. Cuéntenos, por favor, qué es lo que piensan ustedes hacer, qué es lo que cree usted posible para hacer que estas elecciones no signifiquen entrar a un nuevo periodo de polarización y de hostilidades. Sí, es muy importante que la ciudadanía, entrando ya a la segunda vuelta, podamos haber aprendido del 2021, aprendido de que la democracia no se trate de que gane mi candidato fuera de las reglas y el Estado de Derecho, sino que todos los peruanos tengamos el derecho a ir a las urnas, ejercer nuestro voto y tener las autoridades que en su mayoría los peruanos hayamos elegido. Creo que yo encuentro, a la diferencia del 2021, en muchos grupos, tanto frentes de defensa campesinos como empresariales, bastante más madurez en relación a no hacer caso a estas clarinadas de insurgencia o de fraude generando el caos y la desazón, y más bien veo más madurez en estos días, a pesar de lo complicado que ha sido, a pesar de las presiones y a pesar de la empática frustración que han sentido muchos limeños en no poder ir a votar. Creo que todos entendemos que hay un proceso, que hay leyes, que hay reglas, que hay maneras de resolver en la cancha y no con gritos y no con amenazas el orden democrático. Y creo que nos toca a todos nosotros, los demócratas, seamos de derecha, de izquierda, de centro, de cualquier partido político que hayamos votado en primera vuelta, llamar a la calma, al diálogo y que tengamos una segunda vuelta, ojalá, con un buen proceso logístico, un buen proceso electoral y que podamos elegir al nuevo presidente de la República a partir del 28 de julio de este año. Álvaro, dos preguntas, permítame, concretas. En primer lugar, ya que a eso último que se ha referido, ¿la permanencia del señor Piero Corvetto en la OMP garantizaría una segunda vuelta transparente, bien organizada? Y en segundo lugar, ¿cómo, no sé si a Transparencia ha analizado el programa estratégico del jurado llamado Voto Informado? ¿Cree usted que ha funcionado? ¿No? Porque bueno, había mucha gente que no sabía cómo votar, sí, ¿cierto? Han votado inclusive hasta por un muerto, lamentable el candidato que falleció en accidente. Más de 8.000 votos creo, sí, que tiene muerto. Entonces, ¿cree usted que ese programa ha funcionado? Sí, comienzo con la segunda pregunta. El voto informado del jurado ha tenido una cantidad enorme de vistas, cerca de 30 millones comparado con 1 millón de la elección anterior, y ha habido muchos esfuerzos civiles. RPP ha tenido una simulador, nosotros hemos tenido un simulador de la cédula que según la última data hemos tenido 6 millones de visitas y de utilización. Se ha movilizado el sector privado y la sociedad civil para ayudar a la ciudadanía a la educación cívica, y yo creo que sí ha sido positivo porque cuando uno mira la cantidad de votos nulos y viciados se ha disminuido en relación al 2021. Y eso es una muy buena noticia porque el 2021 era la cédula más simple y a pesar que la de ahora es mucho más compleja, se ha reducido esa cantidad de número. Y eso quiere decir que las diferentes herramientas para educación cívica y electoral han servido. En relación a tu primera pregunta, nosotros hemos tenido una intensa conversación en el Consejo Directivo de Transparencia, porque para nosotros no nos debemos a ninguna autoridad electoral. Nosotros nos debemos a la ciudadanía peruana y asegurar que se garantice el voto de todos los peruanos. Y el señor Corvetto y su gestión, lamentablemente, no ha garantizado eso. En un número específico de locales, hay que hacer una investigación muy ardua para ver los responsables y las implicancias, pero también una responsabilidad política. Con lo cual nosotros sentimos que lo adecuado sería que el señor Corvetto termine de organizar la primera vuelta y dé un paso al costado, porque lo que está en juego es la confianza de los peruanos en el proceso.
en quien lo organiza, en quien dicta justicia. Y más allá de la labor personal del señor Corbeto, claramente debe asumir su responsabilidad política de algo que no ha funcionado bien y ha tenido implicancias y irregularidades en el proceso. Muy bien, muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones. Manténganos informados, por favor, sobre esta iniciativa de convivencia democrática, porque corresponde con los compromisos que adopta RPP como doctrina de nuestra empresa de comunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carlos Álvaro Hensler, Gracias, felicitaciones por el despliegue que han hecho de estos miles de voluntarios y por las alertas que han lanzado sistemáticamente de no perder el norte. Lo que queremos es un país con unidad y que las energías estén orientadas a mejorar nuestras instituciones y la credibilidad de ellas, al mismo tiempo que el desarrollo económico de nuestro país y reducción de la pobreza. Muchas gracias y muy buenos días, señor Hensler. Buenos días. Muy amable. Vamos a hacer una pausa, Carlos. Actualizamos titulares y volvemos con ampliación de noticias en unos minutos nada más.